La historia de la Grecia clásica es uno de los capítulos más fascinantes de la historia, un periodo que abarca desde el auge de la polis hasta el dominio de Macedonia y la posterior helenización del mundo mediterráneo. Para comprenderla la vamos a dividir en periodos clave como el arcaico, el clásico y el helenístico, señalando los eventos más importantes y utilizando las fechas claves para estructurar el recorrido. El primer periodo arcaico abarca desde el año 800 a.C. hasta el año 500 a.C. Este periodo arcaico marca el renacimiento de la cultura griega después de los oscuros años que siguieron a la caída de la civilización micénica alrededor del 1200 a.C. Este periodo es testigo de la aparición de las primeras ciudades-estado o polis y de la consolidación de las instituciones políticas y sociales griegas. Tras los oscuros siglos XII y IX a.C., durante los cuales la escritura desapareció y las comunidades se volvieron agrarias, las polis comenzaron a formarse. Alrededor del siglo VIII a.C., los griegos adoptaron el alfabeto fenicio, lo que permitió la conservación escrita de su cultura. Fue también durante este periodo cuando Homero compuso la Ilíada y la Odisea, sobre el 750 a.C., dos obras fundamentales de la literatura occidental. El siglo VII a.C. vio el florecimiento de la colonización griega en el Mediterráneo y en el Mar Negro. Las ciudades de Grecia, especialmente aquellas con poco territorio fértil, fundaron colonias en Sicilia, el sur de Italia, la Magna Grecia, la costa de Asia Menor y más allá, extendiendo la influencia griega. Esparta y Atenas, dos de las principales polis griegas, comenzaron a desarrollar sus particulares sistemas políticos y sociales durante esta época. Esparta, situada en el Peloponeso, se transformó en una polis militarizada tras la Segunda Guerra Mesenia, del 685 al 668 a.C., que sometió a los mesenios como ilotas, siervos, es decir, Esparta los convirtió en siervos. Su sistema político, liderado por dos reyes, una asamblea de ciudadanos y una poderosa oligarquía, se estableció como una de las estructuras más estables del mundo griego. Por otro lado estaba Atenas, en la región del Ática. Allí Atenas desarrolló un sistema político más abierto y democrático. Durante el siglo VI a.C., Atenas estuvo bajo el gobierno de una serie de legisladores reformistas como Dracón, que introdujo el primer código legal escrito, y Solón, cuyas reformas económicas y políticas sentaron las bases para la democracia ateniense. Sin embargo, la oligarquía de Atenas fue desafiada por la tiranía de Pisístrato, que vivió entre el 561 y el 527, cuyo gobierno, aunque autoritario, contribuyó al desarrollo de Atenas como potencia cultural y comercial. El segundo periodo es el periodo clásico, del año 500 a.C. al 323 a.C. El periodo clásico es el apogeo de la civilización griega y se caracteriza por grandes logros en las artes, la política, la filosofía y la ciencia. Este periodo comienza con las guerras médicas que enfrentaron a los griegos contra el imperio persa y concluye con la muerte de Alejandro Magno. Las guerras médicas, que van del 499 al 449, son un punto de inflexión en la historia. El conflicto entre las polis griegas y el poderoso imperio persa, como hemos dicho, comenzó en el 499 a.C., cuando las ciudades griegas de Jonia, bajo dominio persa, se rebelaron. Atenas y Eretria enviaron ayuda a los jonios, lo que enfureció al rey persa Darío I. En el 490, los persas invadieron Grecia, pero fueron derrotados en la famosa batalla de Maratón, donde el ejército ateniense, dirigido por Milcíades, repelió a los persas. 10 años después, en el 480 a.C., el hijo de Darío, Jerjes I,
lanzó una segunda invasión. Esta vez, Esparta y Atenas se unieron. La heroica resistencia de los espartanos, liderados por Leónidas en la batalla de las Termópilas, permitió a los griegos reagruparse. Poco después, la flota ateniense, bajo el mando de Temístocles, derrotó decisivamente a los persas en la batalla de Salamina. Finalmente, en el 479 a.C., los griegos tuvieron una victoria final en la batalla de Platea, poniendo fin a la invasión persa. Tras las guerras médicas, Atenas emergió como una superpotencia gracias a su liderazgo en la Liga de Delos, una alianza de ciudades griegas creadas para continuar la lucha contra los persas, bajo el liderazgo de Pericles, en lo que se llamó el siglo de Pericles, que fue del 495 al 429. Atenas alcanzó su apogeo cultural y político. Este periodo fue testigo de la construcción del Partenón y de una explosión en la producción del arte, de la filosofía y del teatro. Filósofos como Sócrates, dramaturgos como Sófocles y Eurípides y el historiador Heródoto florecieron durante esta época. Políticamente, Atenas desarrolló su democracia directa bajo Pericles, en la que todos los ciudadanos varones podían votar y participar en la política. Sin embargo, la creciente hegemonía ateniense creó tensiones con Esparta y otras polis, lo que desembocó en la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso va del 431 al 404 a.C. Este conflicto, que duró casi 30 años, enfrentó a las dos principales potencias de Grecia, Atenas y Esparta. Comenzó en el 431, cuando Esparta, preocupada por el expansionismo ateniense, lanzó un ataque contra la Liga de Delos. La guerra fue larga y agotadora para ambas partes, con batallas navales, invasiones terrestres y asedios. En el 415 a.C., Atenas cometió un error fatal al embarcarse en la expedición a Sicilia, una desastrosa campaña para conquistar Siracusa. Tras la derrota en Sicilia, la moral y los recursos de Atenas quedaron gravemente mermados. Finalmente, en el 404 a.C., Esparta, aliada con Persia, derrotó a Atenas y disolvió la Liga de Delos. Atenas fue humillada y Esparta se convirtió en la potencia dominante de Grecia. Después de la guerra del Peloponeso, Esparta trató de imponer su dominio sobre toda Grecia, pero su gobierno fue opresivo y sus alianzas inestables. En el 371 a.C., la hegemonía espartana llegó a su fin, cuando los tebanos, liderados por Epaminondas, derrotaron a los espartanos en la batalla de Electra. Tebas, con su nueva falange tebana y el innovador uso de la caballería, se convirtió brevemente en la potencia dominante de Grecia, pero este periodo de supremacía fue efímero. Ahora llegamos al periodo helenístico, que abarca desde el 323 a.C. al 31 a.C. El periodo helenístico comenzó tras la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a.C. y se extendió hasta la conquista romana de Egipto en el año 31 a.C. Durante este tiempo, la cultura griega se fusionó con las culturas del Oriente Próximo, Egipto y Asia, creando una rica mezcla de ideas y prácticas que perduraron durante siglos. El final del periodo clásico lo marca el ascenso de Macedonia, bajo el liderazgo de Filipo II y más notablemente de su hijo Alejandro Magno. En el 338 a.C., Filipo II derrotó a las polis griegas en la batalla de Queronea, estableciendo la hegemonía macedonia sobre Grecia. Cuando Filipo fue asesinado en el 336, su joven hijo Alejandro asumió el trono. Alejandro emprendió una campaña militar que no tiene paralelo en la historia. En solo una década conquistó el imperio persa, llegando hasta la India y creando uno de los imperios más vastos de la historia. En el 331 a.C. derrotó
al emperador persa Darío III en la batalla de Gaugamela, asegurando su control sobre Persia. Alejandro fundó muchas ciudades durante su reinado, la más famosa de ellas, Alejandría, en Egipto, que se convirtió en un centro intelectual y cultural del mundo helenístico. Sin embargo, su imperio no sobrevivió a su muerte prematura, en el 323 a.C. A su muerte, los generales de Alejandro, conocidos como los diádocos, se dividieron el imperio, dando lugar a varios reinos helenísticos independientes como el de los Ptolomeos en Egipto, los Seleucidas en Asia y los Antigónidas en Macedonia. El periodo helenístico fue un tiempo de enormes logros culturales y científicos. Filósofos como Epicuro y Zenón de Citio, fundador del estoicismo, desarrollaron nuevas corrientes filosóficas que influirían profundamente en el pensamiento occidental. En matemáticas y ciencias, figuras como Euclides y Arquímedes hicieron importantes contribuciones que sentaron las bases de la ciencia moderna. La ciudad de Alejandría, con su famosa biblioteca y su museo, se convirtió en un centro de conocimiento y aprendizaje. A medida que los reinos helenísticos se debilitaban por luchas internas y guerras externas, Roma, que había emergido como una potencia en Occidente, comenzó a expandirse hacia el este. En el 168 a.C., los romanos derrotaron a Macedonia en la batalla de Pydna, poniendo fin a la hegemonía macedonia en Grecia. Finalmente, en el 146 a.C., tras la guerra aquea, Grecia fue incorporada al Imperio Romano como provincia. El último vestigio de poder helenístico fue el reino de los Ptolomeos en Egipto, que cayó en el 31 a.C. tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium. Con esto, Egipto se convirtió en una provincia romana y el periodo helenístico llegaría a su fin. La historia de la Grecia clásica es un relato de grandes conquistas, derrotas épicas y de un legado cultural que sigue vivo en nuestros días. Desde las primeras polis del periodo arcaico hasta el esplendor del imperio de Alejandro y la posterior fusión de las culturas en el periodo helenístico, la civilización griega dejó una huella imborrable en la historia del mundo. Sus aportes en filosofía, política, arte y ciencia siguen siendo fundamentales para comprender la base cultural de Occidente. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal activando la campanita, comenta y comparte.